Hola, otra vez, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Hispanohablantes en Bakú. Si no me equivoco, esta será ya la quinta entrega que hacemos de este pequeño podcast que, como siempre digo, simplemente consiste en ofrecer una pequeña ventanita a esta realidad que es la ciudad de Bakú, a orillas del mar Caspio, para la comunidad hispanohablante, estéis donde estéis. Pues aquí lo que pretendo es traer testimonios de diferentes franjas de edad para que, bueno, pues nos comenten sobre qué ocurre por aquí, qué está pasando por aquí, cuáles son las problemáticas sociales que tenemos en esta ciudad, en esta sociedad, tanto personas locales como personas extranjeras, como soy yo. Bueno, a mí ya me conocéis, soy Albert y bueno, pues hoy tengo el honor de contar con Tarana. Tarana, buenas tardes. Buenas tardes, Albert. ¿Cómo estás, Tarana? Estoy muy bien, gracias. ¿Tú? Estoy bien también, muchas gracias. Tarana es una mujer azerbaiyana de 49 años y bueno, comenzó siendo mi estudiante de español allá por septiembre de 2020, hace ya casi 2 años, y actualmente hemos cambiado los papeles y es mi profesora de ruso, Sí. porque Tarana es una ruso hablante nativa. Se educó en la Unión Soviética, por supuesto, así que su nivel de ruso es excelente. Gracias. No, pues faltaría más. Tarana es una persona muy interesante. Como digo, tiene 49 años, tiene una larga trayectoria de experiencias, vivencias. Entonces, bueno, pues creo que va a ser una entrevista bastante personal. Vamos a poder conocer más cómo es la realidad pues, de una mujer de su edad en este país. Tarana, ¿tú exactamente qué eres? Porque profesora de ruso a nivel profesional no eres, aunque eres mi profesora de ruso, pero no te dedicas a la enseñanza. ¿Qué eres? Trabajo en una empresa, estoy gerente de ventas. Gerente de ventas, bien. Gerente En de una ventas, empresa de productos medicinales. cursos, formación Ujú, sobre sobrevivencia en el mar y accidentes en el mar. ujú, La mayoría de nuestros clientes son petroleras. ujú. Es como una riesgos laborales. Sí, Sí, riesgos riesgos laborales. laborales, cierto. Sí. Y trabajo en esta empresa hace probablemente 18 años. Ajá. Desde que Y tenías 30, entonces. sí. Pero tú en la universidad no estudiaste No, ni recursos no. humanos, ni eh, prevención de riesgos laborales, no sí, estudiaste nada de esto. en universidad médico. Ujú. Soy una pediatra. Eres pediatra, Yes. muy bien. Pero no, nunca trabajaba como pediatra. Ajá. Es una realidad aquí que muchas personas trabajan no en No en su sector. sí, no con su educación Ajá. en otro Campo. sí. Ujú. Bien. Y bueno, como persona curiosa que soy por la historia y bueno, todos estos temas que me apasionan, pues me interesa especialmente saber cómo fue para ti vivir en los tiempos soviéticos. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu educación? Los tiempos soviéticos como nació en 73. Ujú. Primero fue jardín de infancia. Ajá. Es una etapa de la vida en tiempos soviéticos muy como si definidos. Ajá. Como primero es jardín de infancia, porque la mayoría de gente trabajaban y tienen que dar su hija a este. Yes, sí. Y luego es escuela
y luego la universidad. Ujú. Y en, creo que en 90 o algo se terminaron Ajá. los tiempos soviéticos. ¿Cómo era la educación en las escuelas, me refiero? Las escuelas, la educación secundaria. Hay una opinión que el nivel de educación secundaria en los países soviéticos estaba más alto que en otros países. Ujú. Hay una opinión. Y mi hijo que empezó a estudiar en Estados Unidos dijo lo mismo, pero no sé. Personalmente yo tomaba al serio estudio porque quería ser un doctor. Hay, en escuela hay 10 años, Ujú. tienes que pasar 10 años en escuela, pero no para todos. Si quieres ser un, por ejemplo, marinero o algo, puedes terminar con la escuela en 8, Después de 8 años. después de, Ujú. y ir a la escuela técnica. Ujú. Muy bien. Hubo muchas escuelas técnicas Ujú. en este tiempo. Si quieres ir a la universidad, en este caso tienes que terminar la escuela después de terminar con 10 años Ajá. y ir a la universidad. Fue bastante difícil. Y porque cuando terminó la universidad, después, probablemente por 20 años tenía pesadillas sobre los exámenes. Sí. Sí, Era muy estricta la educación soviética. sí. Y si quieres tener un grado, tienes que tomar al serio todo. Tienes que gastar mucho tiempo Ujú. en estudiar, Ujú. en estudios, sí. Tengo entendido que cuando la gente terminaba sus estudios en la Unión Soviética, podían ser destinados a otros lugares de la Unión. Sí. ¿Tu familia de dónde es? Mi familia, mi madre de Ganja y mi padre de Karabaj Ujú. Esto está las dos... vinieron a estudiar Ajá. en Bakú. Vale, estos dos lugares están en el oeste de Azerbaiyán, Sí. ¿vale? Cerca de Georgia y Armenia, Ujú. Ganja y Karabaj, y vinieron a estudiar a Vinieron Bakú. en la universidad, sí, y después casaron y Ujú. quedaron en Bakú. Bien. Y te pregunto, ¿qué presencia tenía el idioma azerbaiyano en la educación en la Unión Soviética? Fue medio y medio ruso y medio azerbaiyano. Ujú. En las escuelas. Sí, en las escuelas. Ruso fue la lengua nativa Ujú. por muchos, no creo decir que por mayoría de la gente, por mayoría de la población, pero por muchos. Ujú. ¿Por qué? Porque es una posibilidad para desarrollo, Ujú. es una posibilidad a saber más para ir a la Moscú, que Ujú. es un nivel más alto de Claro, Moscú era como el lugar donde todo el mundo quería terminar estudiando. Sí, estudiando o hacer una carrera, como ahora mucha gente quiere ir a algún país que tiene un nivel alto de educación. Ujú. Es muy común ahora. Ujú. En esos tiempos, en aquel tiempo, fue Moscú. Ujú. Y ruso fue importante para hacer carrera. Y por eso muchas personas prefieren
saber ruso Ajá. que no saber. Azerbaiyano, claro. Sí. ¿Y qué presencia tenían las lenguas extranjeras en la educación? ¿Se enseñaba francés o alemán, por ejemplo, en la Unión Soviética? Sí, yo sé que alemán fue en los tiempos de la guerra, Ajá. como preparación a la guerra. Vale, Sí. interesante. Y después inglés y francesa fue más de moda Ajá. que alemán. Y estudiamos inglés en la escuela como segunda lengua, como lengua extranjera. No estudiamos en la escuela, estudiamos en la universidad. En inglés, en la universidad. Sí, Bien. en inglés. Y podían elegir Ujú. entre francés o inglés, a veces español. Ujú. ¿Y cómo fue que tú terminaste interesándote por aprender la lengua española? Por la literatura. Mi primer encuentro con español, con la literatura española fue en la escuela porque Don Quijote fue un parte de currículo, Ajá. currículo escolar. Y, leí mucho cuando era adolescente, leí mucho cuando estudiaba en la universidad, conocí muchos escritores hispanohablantes como Borges, como Cortázar. ¿Tu favorito es Gabriel Borges. García Márquez? No, Gabriel García fue muy de moda de años, creo que 20 alto, pero no para mí, no me gusta mucho. Borges, me gusta mucho más Borges. Jorge Luis Borges. Sí, tiene la lengua muy rica, muy divertida y sentido del humor muy interesante. Tarana y yo siempre tenemos el debate sobre el libro este, el de 100 años de soledad. Sí, es un libro, no soy tan impresionado con eso, pero es como, no sé, divertido. Bueno, a mí me pareció un tremendo aburrimiento, la verdad. A las 60 páginas tuve que dejar de leerlo porque no había por dónde cogerlo. No, Sí, definitivamente no es mi me estilo. gusta más un libro de 110 años de... No, 100 años, amor En tiempos... de cólera. Sí, amor en tiempos de cólera. Sí, creo que sí. Sí, Ese te gusta más. sí, me gusta más. Y, por ejemplo, hablas de clásicos de la literatura en español. Ujú. Pero también... Pero leí esos en ruso y siempre quería aprender español para leer en español. Ese fue mi deseo. Y gracias a tú que ahora puedo leer. Hace 2 o 3 años que puedo leer. Por supuesto no sé muchas palabras, es muy difícil para mí, pero estoy muy, how to say, satisfied. Satisfecho porque ahora puedo ver que mi deseo está llegando a ser realidad. Es un sentimiento muy bueno para mí. Yo tengo entendido que también sabes bailar tango. Sí, aprendo a bailar tango hace 3 o 4 años. Se fue por casualidad, pero primera vez cuando escuchaba la música fue muy, ¿cómo se dice? Es como persona más que tiene más pensamiento racional que emociones. Mis pensamientos how to say, just push down. Te empujaron, te llevaron a aprender. Y emociones se quedaban dentro de mí, no puedo, how to say, expresarlas fácil como otras mujeres, como otros hombres. Y
el tango da mi esta oportunidad para expresar mis emociones sin miedo a ser... A dejar de ser racional. Sí, sí. Y la música que es muy triste, muy sensual. Mayoría de las personas dicen que esto sobre amor, no, esto sobre nostalgia, más sobre tiempos de pasado, más reflexiones en pasado. No. Más como de lamento, ¿no? De Sí. lamentarse por lo que ya pasó, Sí. más que dedicar ahora. Bien, bien. Tarana es una mujer que, bueno, pues como ella ya ha comentado, tiene un hijo que está viviendo en los Estados Unidos. ¿Cómo se llama tu hijo? Ismael. Y tiene 17. años, muy Sí. bien. ¿Y cuánto hace que Ismael vive en Estados Unidos? Vive en Estados Unidos desde 9 años. Desde los 9 años, o sea, ya Sí. hace 8 años. Prácticamente Sí. la mitad de su vida la ha pasado la mitad allí. de su vida, sí. ¿Y por qué vive en Estados Unidos? Fue decisión de mi esposo a mudarse a otro país. Siempre deseaba mudarse a otro país y siempre decía que es mejor para nuestro hijo vivir en otro país o estudiar en otro país, como muchas personas aquí, muchas madres y padres quieren que sus hijos tengan mejor educación. Y, así que decidían mandarlo. Decidieron, bueno, Sí. decidiste junto con tu ex marido que los dos se fueran a vivir a Estados Unidos. Sí. Entonces viven los dos juntos allí. Sí, ellos viven dos. sí. ¿Y cada cuándo ves a tu hijo? ¿Cada cuánto lo ves? ¿Cuántas veces al año? Normalmente dos veces al año, en febrero cuando se tiene cumpleaños. Ajá. Y en verano cuando tiene fiesta. Ajá. Tanto tú vas para allí como él viene aquí también. Normalmente yo voy a Estados Unidos, pero este año ellos van a venir aquí. Él y su padre, Sí. y tu ex marido, ¿vale? ¿Y tú nunca quisiste irte a vivir a los Estados Unidos? No vi perspectivas para mí personalmente y así que teníamos ¿cómo se dice? Sí, como un camino distinto, Sí. podrías decir. Sí, y decidimos divorciar y estas dos cosas fueron a la vez. Su decisión a mudarse a Estados Unidos y nuestra decisión a divorciar. Y así que nunca quería vivir en Estados Unidos, nunca quería mudar a otro lugar. No, y además, por lo que tengo entendido, tienes a tu madre aquí también, Sí, en Bakú. y muchas cosas que tengo que empezar from scratch. De cero, sí, tienes que sería mudarte, pero comenzar Y desde me cero. pregunto por qué. Si tenemos una familia muy, ¿cómo se dice? Muy compacta, estable. Si yo veo un camino que hacemos a hacer todos juntos, pero no era así. No era tu realidad. Sí. Y bueno, te quedaste aquí, decidiste quedarte aquí. ¿Cómo se tomó, por ejemplo, tu madre el hecho de que te divorciases y dejases marchar a tu hijo a Estados Unidos?
Mi situación es un poco diferente de otras familias, así porque mi madre siempre tratando de soportarme. Sí, de apoyarte. Sí, es una cosa que mi hijo vino con su padre, es una situación extraordinaria, pero muchas mujeres en edad tienen que decidir, tienen que elegir un camino para su hijo y este camino tiene que ser mejor y para eso tienes que elegir, decidir, tener una decisión bastante dura. Pero a menudo hablas con él, con tu hijo. Sí. Sí. ¿Y en qué ciudad vive tu hijo? Mi hijo vive en Boston, en Massachusetts. Supongo que hace bastante frío, ¿no? Ahí en invierno. Sí, más frío que aquí. Tienen inviernos más frío y tienen veranos más cortos. Pero hay mucho sol, que es bien. Y hay mucha agua, que océanos. También, sí, y muchos lagos, sí. Muchos árboles, muchos bosques y naturaleza muy bien en Estados Unidos. Hablando un poco del tema de la maternidad, el matrimonio y el divorcio, yo siempre comento que aquí en Bakú es muy habitual que la sociedad se meta en tu vida privada. Sí. La gente acostumbra a opinar sobre la vida privada de las otras personas, acostumbran a juzgar. En tu caso, porque yo creo que tú eres una persona bastante abierta de mentalidad, ¿cómo has vivido, cómo has llevado este tema de que otras personas se metan en la vida para privada? mí fue un poco diferente porque crecí en una familia, crecí en un ambiente de mujeres fuertes que tenían su opinión, que tenían su camino, que se casaron, se divorciaron y vueltas a casar otra vez y hicieron su carrera, tenían logros personales y para mí no fue tan doloroso. No fue importante que la gente opinase. Sí, yo soy persona un poco, ¿cómo se dice?, solitario. Siempre deseo mantener una distancia de la sociedad. Siempre deseo ser independiente de la opinión, como mi madre, como mi abuela. Es muy común en nuestra familia. Así que no me importa la opinión. Pero nuestra sociedad todavía es bastante patriarcal. Y opinión de otros es muy importante para depende de qué familias, ¿no? Sí, para mujeres más que para hombres. Para mujeres más que es una experiencia de matrimonio y diversidad más importante para mujeres que para hombres. Pero ahora la sociedad se dividida en partes. Una parte que es más moderna, que prefiere vivir su vida sin opinión, sin give the importance to opinión de otros. Pero otra parte es más tradicional y mujeres que tratando de casarse pronto, tener familia, tener hijos. Y una parte que entre estos dos... Ya, entre los dos extremos. Extremos que es... la vida es dura para ellos porque
querían vivir la vida mejor que sus padres, la vida diferente que sus padres, pero no pueden cruzar barreras en su cabeza. Tienen como una contradicción interna. Sí, hay una comodidad de conexión con tu familia, es un ambiente cómodo. Tienes que luchar para tu independencia, tienes que luchar para tus decisiones. No tenían miedo de luchar, tenían miedo de abandonar la familia. Pero crees que igualmente hoy en día todavía hay muchas mujeres, muchas chicas jóvenes que sufren esa presión por parte Sí, de su familia? porque su familia hay una edad en que tienen que casarse, hay una edad en que tienen que tener hijos. Y cuando es edad, cuando tú, como se dice, acercas esta edad, hay una presión que empieza a sentir sobre tu persona. Y si no quieres casarse, no quieres tener hijos, es problema en tu vida, con tu familia y con sociedad entero. Cada uno tiene que decir algo decir su opinión sobre eso, que es muy incómodo para mujeres, más para mujeres que para hombres. Tengo dos amigas azerbaiyanas de Bakú, las dos que pues tienen entre 19 y 23 años, bueno, ex estudiantes más concretamente, y las dos viven en el extranjero, viven en la Unión Europea y no tienen ninguna intención de volver a Bakú porque saben que si vuelven a Bakú van a tener que lidiar tarde o temprano con ese tipo de cuestiones familiares. ¿Tú crees que para las chicas jóvenes actualmente, chicas jóvenes azerbaiyanas, mudarse a Europa es un buen punto de partida? No creo que es mudarse a algún país es una buena opción para cambiar tu vida. Por ejemplo, yo nunca vivía una vida tradicional y nunca tenía un problema con eso. Es una cuestión de poder, de vivir su vida y no dar importancia a opiniones. Si es tu vida, tienes que elegir su camino, tienes que vivir su vida y es real, demasiado real aquí como al extranjero. No creo que es una oportunidad buena solamente para eso. Si quieres tener educación, si quieres vivir en Europa, solamente porque si quieres vivir en Europa. Pues si puedes ir, claro. Sí, si quieres vivir, por ejemplo, muchas personas inglesas o alemanos quieren vivir en Turquía porque es una temporada más buena. Sí, el clima y todo, sí. Y sí, es ya solo de cuestión de calidad de la vida, pero no creo que si quieres mantener tu vida como tú quieres, es importante mudarse a algún país, ¿no? ¿Te refieres que tienes que tener tu vida como quieras tú y donde quieras tú, que no es necesario mudarse a Europa? Sí, por supuesto. Bien. Bueno, hablando de tu trayectoria personal, ya sabes que yo no soy profesor me dedico a la enseñanza del español, pero yo estudié para ser profesor de historia. Y ya sabes que, pues siempre te hago preguntas de estas, del pasado, pues como testimonio que eres,
de un cambio mundial que fue pues la desaparición de la Unión Soviética y perdón, las independencias de las repúblicas. ¿Cómo viviste tú esos días de 1991, 1992? Tengo muchos recuerdos sobre esos tiempos. Primero es que fue un movimiento muy fuerte, independiente, para ser independiente, para ganar independencia. Manifestaciones en la plaza, que es ahora la Plaza de la Libertad, y que fue la consecuencia del deseo de ser independiente, es la guerra, la primera guerra de Karabaj. La primera guerra de Karabaj, que comenzó, si no me Sí, equivoco, en el 92. Pues, fue directo consecuencia del deseo abandonar el control de una hermana mayor. Y todos países pequeños fueron hermanos menor. Y cuando el hermano menor desea ser independiente, es muy normal que hay un problema con eso. De hecho, la República de Azerbaiyán fue la primera la primera de las tres repúblicas caucásicas que comenzó a expresar como de manera bastante potente el deseo de ser independiente de la Unión Soviética. Y hay recuerdos demasiado tristes, hay recuerdos demasiado duros. Estudiaba en este año, estudiaba en la universidad y vi a mis compañeros de estudios, hombres que fueron a la guerra, y muchos de ellos no volvieron nunca. Y estudiaba en la universidad médica y por eso vi muchos heridos de la guerra y muchas víctimas de la guerra. Es un recuerdo. Y la situación económica estaba peor. Sí. Porque en Soviet Union, en tiempos soviéticos, todo fue definido. Sí, bueno, también teníais un bloque económico cerrado, por supuesto. Hay unas ventajas del sistema socialista, que no tienes que pagar para nada. Educación gratuita. Sí, educación gratuita, medicina gratuita, vivienda gratuita, tienes trabajo, por supuesto, tienes que tus hijos, sabes que tus hijos voy a jardín de infancia, voy a escuela, voy a universidad, si tiene es inteligente, bastante inteligente, y vas a ir a escuela técnica, y todo cambia en un momento, todo cambia. Una cosa terminó y otra cosa no. Ya no sabes cómo empieza, claro. Sí. Para las personas que estén escuchando esto y no necesariamente tenéis que saber de historia, os pongo un poco, os ponemos en antecedentes, Tarana y yo. La desaparición oficial, legal, de la Unión Soviética se produjo el día de Navidad del 91. 25 de diciembre del 91 fue el día que Mikhail Gorbachev firmó la disolución de la Unión Soviética, pero casi 2 años antes, ya en el enero del 90, se produjeron los hechos de Irmi-Yanvar del 20 de enero, que de hecho aquí en Bakú se le conoce como Gara-Yanvar, el enero negro, enero negro. Casi 2 años antes de la disolución oficial de la Unión Soviética ya estabais teniendo problemas con el ejército soviético, con el ejército rojo, me refiero. ¿Qué pasó en el enero del 90? Fue la primera vez de demostración del deseo de abandonar el control. Y así que fue un castigo que
que produce Muchos muertos. muchas víctimas, sí. Fue muy doloroso para la sociedad, para todos. Ujú. Es recuerdos muy duros, muy tristes. ¿Qué día se proclamó? Yo eso no lo sé, no lo recuerdo. ¿Qué día se proclamó la independencia de Azerbaiyán? Creo que en 91. En el 91, no sé qué día. No recuerdo. No recuerdo qué día. Sí. Pero bueno, la cuestión es que durante el 91 sí que se produjo ya la independencia efectiva de la mayoría de las repúblicas Sí. soviéticas y además la disolución, como hemos comentado, oficial de la Unión Ujú. Soviética. Y en el 92 justamente es cuando comienza de manera clara un conflicto que ya estaba latente, que ya estaba presente desde más o menos el 88-89, que es el conflicto del Karabaj. Sí. Comienza en el 92 y se prolonga hasta el 94. Ujú. Ujú. Estamos hablando entonces de un nacimiento traumático para una república que comienza con una guerra, literalmente. Sí, como en otros países que desean tener independencia, que desean ser independientes, en todas las repúblicas Esto pasó. Sí. Esto pasó, Bueno, sí. no en todas, pero no, en muchas sí. Sí. Bueno, tenemos, por ejemplo, el Todos caso de... que tienen deseo fuerte para Ujú. ser independiente, en todos que tienen deseo de ser independiente, Ujú. no en todos exsoviéticos. Ya, claro. Por Sí. ejemplo, el caso de Checoslovaquia, eso fue Sí. pacífico. En Georgia, que es al lado de... Bueno, Georgia ha tenido sus problemas ya más adelante con el ejército ruso, ya no con el Sí. ejército rojo, sino con el ejército Ujú. ruso han tenido Ujú. sus problemillas, está claro. Y todo esto, todas estas fechas, todos esos eventos se recuerdan periódicamente. Por ejemplo, pues el 20 de enero es día de luto. Sí. Ujú. Luego, pues también cada pueblo, cada pequeña ciudad o incluso cada barrio de Bakú tiene su memorial Sí. de las víctimas de la guerra del Karabaj, que bueno, pues desafortunadamente se tuvieron que ampliar esos memoriales durante la segunda guerra del Karabaj, Sí. Sí. que fue en 2020. La primera, como os digo, fue del 92 al 94 y luego pues vino la de 2020. Y es curioso porque ese tipo de memoriales conviven con los memoriales soviéticos de la Gran Guerra Patriótica Ujú. del 41 al 45. No sé tú si conoces alguno de esos memoriales. Pero víctimas siempre son víctimas, ¿sí? Ujú. Madres perdió sus hijos Ujú. y abuelos y sabemos que nuestros abuelos fueron a la guerra, Ujú. no volvieron. Es un memoria traumático Ujú. y la gente tiene que recordar eso por generación o por dos generaciones. Claro. Sí, creo que es muy común Ujú. para todos humanos. Ujú. ¿Qué recuerdas de esos días? ¿Recuerdas, por ejemplo, me refiero a cosas cotidianas, experiencias cotidianas que tú recuerdes de esas fechas? Por ejemplo, pues ¿dónde estabas tú cuando el 20 de enero del 90? ¿O dónde estabas tú cuando estaba sucediendo la guerra de Karabaj? ¿Cómo era hacer la compra? ¿Cómo era comprar pan? ¿Cómo era comprar alimentos en tiempos de guerra, en tiempos de crisis económica? Era peor que en tiempos antes, pero no fue tan difícil vivir en esos tiempos. Sí, todo cambiaba demasiado pronto, pero
Muchas personas decidí a mudarse al extranjero, rusos en Rusia, por ejemplo, y unos de Israel, unos de países extranjeros. O sea, hablamos que en Azerbaiyán, bueno, en Bakú, de hecho, vivía gente de toda la Unión Soviética Sí, a finales de los 80, incluso Sí. armenios también había sí, sí. en Bakú, alrededor de Bakú, y había bloques de edificios donde Ujú. convivían armenios y azerbaiyanos yes. no, con rusos también. Ujú. Y, so, fue peor, pero no fue tan mal. Sobrevivimos eso, Ujú, más o menos bien. ujú, Y empezamos a pensar en futuro ujú, del país independiente. Hay una esperanza cuando siempre hay una esperanza para la vida mejor. ujú, Cuando algo cambia, ujú. no quieres pensar que todo voy a ser peor. Ya, que todo se va Ujú. a volver hacia peor. Bueno, no sé si quieres añadir algo más de este tema de sociedad, historia, o cambiamos de tema. Podemos cambiar de tema. Vale. Antes de comenzar la entrevista con Tarana, yo, bueno, pues como ya llevamos un par de años hablando de idioma, del idioma español, del idioma ruso, pues siempre hemos encontrado algunos puntos en común o yo, bueno, siempre ha sido una lengua que me ha interesado mucho el ruso, entonces pues yo le he enseñado a Tarana algunas expresiones populares que tenemos en España y siempre ha sido sorprendente para mí encontrarme que en ruso también tenéis esos equivalentes. Por ejemplo, me los he apuntado aquí. A quien madruga, Dios le ayuda. Sí. ¿Cómo es en ruso? Кто рано встает, тому Бог подает. ¿Qué significa Dios siempre con personas que acostarse, Que se levantan temprano. que se levantan temprano? Esas personas tienen mucho más posibilidades que otras. Luego también tenemos la de matar dos pájaros de un tiro. Sí, en ruso es no dos pájaros, pero dos conejos. Dos conejos, muy bien. Matáis dos conejos de un tiro. ¿Cómo se dice en ruso eso? Убить одним выстрелом двух зайцев. Luego también otra que me la aplico yo y Tarana también me la aplica mucho a mí porque ya me conoce, es la de hacer de un grano de arena una montaña. Sí, es diferente, bastante diferente en ruso. Делать из мухи слона, hacer elefante de una hormiga. Mosca. De una mosca. Sí, de una mosca. Hacer un elefante de una mosca. Sí. Luego hay otra que la usamos para decir cuando alguien se siente muy cómodo en una situación, en un ambiente, en una ciudad, decimos sentirse como pez en el agua. Sí, lo mismo en ruso. Чувствовать себя как рыба в воде. Чувствовать себя как рыба в воде. Cuando alguien es muy cómodo siempre en todos lugares o en lugar. O en situaciones. Sí, en situaciones. Y luego otra que también la decimos mucho es los ojos son el espejo del alma. Sí, глаза – зеркало души. Los ojos, los espejos del alma. Sí. Y luego también hay otro tema que a mí me llama mucho la atención, que es cuando Tarana me traduce algunas palabras o bueno, yo le digo algunas palabras en español que, bueno, pues que se parecen mucho en los dos idiomas. Sí, como la noche. La noche, nochi en ruso. Sí, en ruso. Luego me he apuntado aquí corredor,
corredor, corredor, Corredor. es pasillo, corredor Sí. es pasillo, volcán, vulcán, sí, biblioteca, biblioteca, ajá, ascensor lift, o elevator, elevator, agresivo. агрессивный, Ujú. En español tenemos una palabra que es dirección, pero que en inglés es address sí, y en ruso es адрес, address también. Luego, una palabra que yo cuando la leí la primera vez en ruso me llamó mucho la atención porque es una palabra claramente francesa que es étage. sí, этаж, un piso. Étage es un piso en ruso y en francés. Hay otro en nuestras lenguas que es lo mismo, luna. Luna, es Luna, verdad. sí, luna. Ujú. Y sol, tiene sol y tenemos solnце, Solnце. que tiene un raíz. Ujú. Luego también actor, Actor, sí. actor en ruso. Y encuesta, Encuesta, que es como en inglés es survey. anqueta, Anqueta. anqueta, Anqueta, encuesta. Sí, sí. anqueta. Pues como veis, hay muchísimas palabras de ruso que vienen o del latín o de las lenguas románicas o del inglés. También hemos encontrado una que venía del griego, que es camín, Камин, sí. camín, que es chimenea, Sí, que bueno, que en español no se parece mucho, camín, chimenea, pero sí que se parece más con la versión italiana de la palabra chimenea, porque es camino. sí. Y ahí sí que, como veis, hay algunos paralelismos. Claro que el alfabeto cambia, por supuesto, pero sí que hay algunas palabras de la lengua rusa pues, que proceden o del latín o del griego o de lenguas más modernas, como el caso del lift, que viene del inglés. Y tenemos день, que es día, Día, día. yes, Ujú. que es parecido. Muchas palabras. Sí, sí. Bueno, tú, ya tu opinión personal, ¿piensas que es más difícil ruso o español? No es mi opinión, pero es una opinión común que es ruso es mucho más difícil que mucho más otras lenguas. Ujú. Para mí es no tan difícil estudiar español solo porque yo sé inglés, pero no sé cómo se fue para las personas que no saben inglés. Ujú. ¿Cuál es el tema de la lengua española, el tema que más te ha costado entender o comprender? O Tiempos. los tiempos Los verbales. tiempos, tienes mucho más los tiempos que en ruso, mucho más los tiempos. Y fue difícil para mí saber, conocer, aprender, captar estructura de cambiar de verbos. Verbos es una pesadilla, verbos españoles irregulares. Y los irregulares especialmente. Sí. Y el subjuntivo, ¿qué me dices de eso? Yes, sí, subjuntivo. El subjuntivo, ese gran amigo Sí. desconocido. Y del ruso, bueno, te voy a preguntar, ¿cómo se me da el ruso a mí, Tarana? Como mi profesora que eres, ¿qué es lo que más difícil me supone a mí? Más difícil. No, soy no profesora, así que no puedo decir, pero La B y la V. sí. Ese es un tema que yo no Sí. logro comprender. Claro, cómo cambia palabras en, Las terminaciones de las Las palabras, sí, terminaciones, sí, sí. y preposiciones que no hay un sistema, muchas excepciones para... Bueno, preposiciones hemos comenzado ahora, pero sí que para mí una auténtica pesadilla son las terminaciones, los Sí. casos, eso es horrible. Pero yo por más que insisto, la B y la V, eso es para mí la diferencia entre B y V. A mí, mi oído todavía se tiene que acostumbrar a esto. Antes de terminar, quisiera preguntarte, ¿has estado alguna vez en España o tienes intención de visitar algún día España?
He estado en España, he estado en Madrid, he estado en Toledo, en las Islas Canarias, Ujú. Las Palmas. Las Palmas En Las Palmas de Gran Canaria. de Gran Ujú. Canaria, sí. Y sí, quiero ir a España otra vez, puede ser muchas veces, porque España es un país grande, tiene lugares diferentes, Ujú. temporadas diferentes y La comida es importante comida, también. sí, la comida. La comida es importantísima. de- Y tienes que visitar Barcelona, por Sí, supuesto. por supuesto, Y, por y decirme tu opinión, a ver qué opinas. Quiero que muchos lugares en España que quiero visitar. Mira, hay un sitio en el que tú has estado, yo no he estado nunca, que es Toledo, que realmente no sé cómo todavía no me he perdonado a mí mismo por no haber visitado Toledo. Pero bueno, ¿y qué recuerdos me puedes comentar así de Madrid y Las Palmas? ¿Qué te parecieron esos sitios? Que en martes Madrid es bastante frío. En marzo, Sí, sí, claro. fue una sorpresa para mí. Sí, no, febrero y marzo yo creo que son los Sí. meses más fríos en España. Teníamos una, ¿cómo se dice? Una opinión, Una imagen un una poco imagen equivocada. sí, de España que siempre es colorosa, siempre es cálido, pero Sí, no. pero Madrid en marzo creo que está Y lejos de ser caliente. que es otra cosa que muchos turistas en los fines de semana, muchos, demasiado mucho, que es Madrid es lleno con turistas, es muy incómodo para mover, para ir a algún lugar como museo o solo a un restaurante. Ajá. Y tenía pregunto cómo la gente de Madrid vive estos días, los fines de semana Con tanta gente. sí, con tanta gente. ¿Y Canarias? ¿Qué tal Canarias? Canarias es una isla pequeña de muchas las playas. Muchas playas. Muchas playas y una temporada muy interesante con viento ligero Ujú. casi siempre. Ajá. Pero el clima era agradable, creo. Sí, como Zeysey, que es un lugar de primavera. Sí. Primavera. La primavera. Siempre primavera. y No, Sí, no hay siempre- invierno, solo Sí, tienen sí, no primavera. hay invierno, pero no hay verano también. Siempre primavera. Ajá. Hace poco estuviste en Italia también y tengo entendido que es un país que te gusta mucho, Italia. Sí, Ujú. sí, mucho. ¿Qué país, qué zonas de Italia has visitado? He visitado Roma Ujú. como mi primer viaje a Italia y he visitado provincia de Veneto, como Ajá. Venecia y Treviso, Vicenza y Padua. Y esta vez he visitado Torino Ujú. y Génova, creo, estuviste. Genova, Bergamo y Milán. Ajá. ¿Y en Rusia has estado alguna vez o viviendo, trabajando, de viaje? En Rusia sí, he estado en San Petersburgo, Ujú. no sé cómo pronuncias eso, San Petersburgo. San Petersburgo y en Moscú. Ujú. Creo que 2 o 3 veces en Moscú y una vez en San Petersburgo. Ajá. ¿Y qué recuerdos tienes de esas dos ciudades? San Petersburgo es muy, ¿cómo se dice? Muy bonito. Pero es una ciudad más italiana que rusa. Sí, ¿no? Que eso fue construido por italianos. Sí, Así que, bueno, de hecho sí. ahí es donde los zares importaban arquitectos Las calles muy anchas, muy anchas, muy ¿cómo se- largas también, largas, y las plazas muy muy espaciosas. yes, muy espaciosas. Y los palacios, monumentos los muy monumentos. grandes, yes, los palacios. Todo es grande, todo es muy, ¿cómo se dice? Muy monumental, yes, sí. para mostrar poder, para mostrar algo grande. Sí. Bueno, es
como decimos, es una ciudad de su tiempo, de pues eso, el siglo XVIII, XIX, Sí, muchos museos, muchos eventos culturales. Es una ciudad. Sí, una vez me dijeron que, me lo dijo un chico ruso, me dijo, San Petersburgo es la ciudad para crear ideas y Moscú es la ciudad para que esas ideas nazcan, Sí, como para crear empresas. para- San Petersburgo es para crear ideas, pero Moscú es más bien para hacer negocio, para hacer el sí, business. es más para negocios, más para comercio. Es una ciudad de negocios, de trabajo, de hacer cosas. Ujú, Pero San Petersburgo es de cultura, de ciencia, de ideas, de ideales. ujú. Y aparte es una ciudad, como tú dices, tremendamente bonita, especialmente por la noche. Yo recuerdo Sí, que con pasear por la noche por San Petersburgo y pensar que, sí, bueno, todos los y puentes que hace. sí, bueno, me pareció impresionante. En fin, bueno, Tarana, no sé si quieres añadir algo más a nuestra entrevista. Gracias por tu invitación, gracias por su oportunidad. Por favor, gracias a ti por compartir tu testimonio, tus experiencias vitales, por, bueno, pues abrirnos un poco más la puerta a estas experiencias que tenéis aquí. Y nada, pues Tarana y yo os decimos adiós, nos despedimos hasta la próxima. Muchas gracias y Adiós, adiós, adiós. adiós.